Déjenme nada más poner los subíndices como corresponden. Entonces, una pregunta muy simple. Ahora no estoy comparando moléculas completas, sino moléculas iones. Sale. Entonces, la primera pregunta sería esta. Y la siguiente pregunta. Pues esta, vamos a hacer en esta. Voy a hacer son 50 personas aproximadamente. Pues individual, así. Vamos, traten de hacerlo individual. Y ahorita todo es individual y pasamos aleatoriamente a alguien por número de lista, ¿sale? Pues traten de responder esta, traten de hacer sus diagramas, traten de ver cuál es y cuál no es y cómo funciona esto, ¿sale? Adelante, jóvenes. Ejercicio de examen. Usando diagramas de orbitales moleculares. Ya está. Al primero que me la responda bien, tiene material, tiene adicional en el próximo, parcial, tiene bonificación. Bueno, vamos a dar 10 minutos.
Listo, profe. Los que levantaron la mano es para preguntar algo o para responder. Yo para Yo para responder. responder. Ah, ok, entonces vamos a esperar un momentito. Ah, bueno, de paso puedo preguntar algo rápido. Sí, Ah, ok, es que, a ver, deja como aclaro las ideas. Ah, ya, hay dos tipos de diagramas diferentes dependiendo, o sea, de hidrógeno a nitrógeno es uno, y luego de ujú, oxígeno a helio me parece es uno diferente. sí. Este, ese cambia la partecita de arriba, pero eso afecta como la estabilidad. Pues lo que va a afectar es que recuerden que los orbitales se llenan del de menor energía al de mayor energía. Si el orden de los orbitales cambia, entonces primero se va a llenar, bueno, en el caso del nitrógeno, por ejemplo, primero se va a llenar el orbital pi y después el orbital sigma, mientras que en el oxígeno sería al revés. Y eso pues va a tener consecuencias, puede tener consecuencias en la estabilidad, depende del número de electrones que haya. Ok, ok, gracias. ¿Ya respondiste las otras preguntas, Toño? Levantaron la mano para responder. Ah, Isaac y Emiliano, ¿ya tienen dudas? No, era para No, responder, creo pero que no. Isaac la Sí. levantó primero. Ok, perfecto, sale. ¿Qué, ya acabaron? ¿Quién dice yo? Yo quiero contestar la primera, profe. Isaac fue el que habló. Sí. Baja tu mano, porque si no, luego me lío. Igual Emiliano y también Astrid Michelle. Perfecto, Isaac. ¿Qué? ¿Compartes pantalla? ¿Cómo le hacemos? Ah, bueno, no sé si le pueda ir diciendo lo que hice. ¿Estás en teléfono o en computadora? Bueno, es que lo hice a mano. Ah, lo hiciste a mano. Ok, Si no puedes poner la pizarra, pues muestras cómo lo hiciste. Sí, no sé si puedes compartir la pizarra. Blanca. No lo hice a mano.
O sea, no lo hice en la compu. No, O pero bueno, bueno, lo no sé qué podemos. se... Al menos de que quiera que prenda mi cámara y y Otra cosa le es que prendas tu cámara y en lugar de enfocarte a ti, enfoques. a mi cuaderno. Cuaderno. Ok, ¿me puede dar un minuto? Sí, claro. Que cuando se hacen, cuando si tienen computadora, la pizarra a veces es muy útil, pero en teléfono, pues eso es más problemático. Depende qué aparato estén usando. A ver, creo que ya. Se los muestro. A ver si se alcanza a ver. Ah, bueno, tengo el fondo. Déjeme quitarlo. Sí, es que en el fondo a veces se queda como fantasma lo que presentas. Dije, ay, eso, todo eso, qué bárbaro. Sí. Listo, ahora sí, creo que ya Me sale. alcanza a ver. Bueno, este es el del oxígeno. Ajá, con ese. Y bueno, me da un orden de enlace de 3. Te da un orden de enlace 3. ¿Por Ah, qué? Bueno, porque a la, a las, u- la- ¿cómo se dice? Al sustituir en la fórmula de electrones de enlace menos electrones de antienlace sobre 2 me da 3. Y en ¿Cuántos el electrones consideraste para cada oxígeno? 7, porque, bueno, supuse que era oxígeno más y oxígeno más, ¿Por qué más? porque es oxígeno 2 más, ¿no? A ver, es que no me acuerdo la pregunta. Déjame ver la es pregunta. 2 menos. Dos menos. ¿Es 2 menos? Pero es lo que No, decía escribiste aquí. 2 más, ¿no? Sí, Ah, es no, el oxígeno oxígeno sí es dos más. más. El oxígeno sí es dos más. El que es dos Ah, menos. no, en el mío Sí, no. tienes razón. En el mío sí puse Sí, sí, 2 sí. menos sin querer. Pero sí es 2 más. Es dos más. Entonces, Sí. tiene dos electrones de menos, porque cada oxígeno es uno más. Entonces, Ujú. eso me da una molécula de oxígeno dos más, porque perdió dos electrones con respecto al oxígeno molecular. Y eso me da, tiene dos electrones menos en orbitales de antienlace, y eso me aumenta en el orden de enlace en uno. ¿Sí? Ajá. Y Voy a, sí, te escucho. y el del nitrógeno, ese sí es 2 menos. Ese me salió con orden de enlace 2. Entonces, como el orden de enlace representa la fuerza con la que se atraen las especies, entonces la especie más estable sería el O2 más, ¿no? Perfecto. Pues bien, Isaac, está bien hecho. Lo voy a tratar de poner lo que tú estás diciendo en esta representación para que lo vean mejor los demás. ¿Te parece? Sí, sí, Entonces, profe. a ver, tú lo que me dices es, yo ya no tengo oxígeno no molecular común y corriente. Yo lo que tengo ahora es un oxígeno que está cargado positivamente, que es 2 más, ¿sí? Déjenme bajarle un poquito aquí el tamaño. Entonces, lo que tengo que hacer es ponerle a esta molécula la carga, que sería 2 más. ¿Lo están viendo aquí? 2 más.
Esto quiere decir que parte de oxígenos que no están neutros. No son átomos neutros, sino son átomos de oxígeno que están cargados. Entonces, si yo le pongo la carga, aquí le decimos más, pues un oxígeno que perdió un electrón sería así, y el otro oxígeno que perdió un electrón, déjenme ponerle el otro más. Esto quiere decir que aquí en lugar de tener, déjenme desagrupar para que yo tengo ahora un electrón de menos, porque ya lo perdí, y un electrón de menos. Esto hace que estos dos electrones no estén. Y el orden de enlace lo calculo contando los electrones de enlace, que son 6 aquí. El orden de enlace lo voy a calcular como un medio de 6 electrones, 2, 4, 6. 6 menos los electrones de antienlace. Antes tenía 2 cuando los átomos de oxígeno eran neutros y la molécula de oxígeno era neutra. Pero al perder 2 electrones, porque es un 2 más, perdió estos electrones de aquí arriba. Siempre pierde los de más alta energía. Entonces le quito aquí un 0. Y esto me da un orden de enlace igual a 3, como nos dijo. ¿Cómo te dicen, Isaac o Antonio? Antonio. Sí, de hecho Antonio. sí me dicen más Antonio. Mira como el profesor Toño, homónimos. Bueno, no homónimos, ¿cómo se dice? Tocayos, eso. Entonces, orden de enlace 3, muy bien. Entonces, eso sería que la molécula de oxígeno 2 más sería más estable. ¿Sí? ¿Vieron la lógica, jóvenes? Teniendo el diagrama de orbitales moleculares, simplemente si yo ionizo a la molécula, pues tengo que considerarlo en los átomos y en la molécula, y tengo que considerar el número de electrones en el sistema. Si yo perdí 2 electrones, en lugar de tener en los electrones de valencia 6, pues voy a tener 5, entonces tengo que rellenarlos de esa manera, ¿sí? Entonces son 2, 4, 5, 2, 4, 5, entonces lo relleno 2, 4, 6, 8, 10. Entonces ya no tengo esos orbitales de enlace. Entonces esta molécula con O2, 2 más, ¿sería paramagnética o diamagnética? Diamagnética, ¿no? Diamagnética. ¿Por Porque qué? tiene Porque todos no los tiene electrones electrones. desapareados. Los tiene todos totalmente apareados. Entonces se coloca en diagonal a las líneas de campo magnético. No se comportaría como un pequeño imán. Ese video que vimos la vez pasada de que el oxígeno molecular es como un imán, que cuando lo ponemos entre los polos de un electroimán se queda pegado al imán, que es fabuloso ese video. Esto, pues, si fuera esta especie, pues no funcionaría así. ¿Dudas, jóvenes? ¿Comentarios? Bueno, si no hay más dudas, comentarios, cuando yo hago el nitrógeno tengo que escoger el diagrama de orbitales moleculares de nitrógeno, y ahí si le pongo 2 menos, lo que le tengo que poner es un electrón adicional. Y ahí lo que me da es que voy a tener un electrón adicional, el orden de enlace se me va a disminuir. De hecho, la reducción de nitrógeno para formar amoníaco va a través de ese tipo de procesos. Pero bueno. Me gustaría... Sí, escucho. Pero bueno, una pregunta. En el nivel 2P4, no, esos electrones, los que están solitos, ¿no cuentan como desapareados? No, pero esos son los átomos. Esos átomos son, aquí son 3, aquí eso no lo corregí, porque estamos hablando de unión. No, fíjense, a ver, el resultado final, ¿cuál es? El producto de la reacción. Oxígeno atómico me da oxígeno molecular. Lo que yo tengo que ver que es el oxígeno molecular. Estos son de donde yo parto para construir el diagrama. El producto es lo que me interesa. El producto es el oxígeno 2 más. O el oxígeno molecular 2 más, ¿no? El 2, 2 más. Entonces, aquí yo no tengo electrones desapareados. Si yo tuviera un átomo de oxígeno solo y estuviera midiendo el átomo de oxígeno solo, sí sería paramagnético, pero yo en lo que mido no es eso. Yo lo que mido es esto.
El diagrama simplemente me sirve para saber de cuántos electrones y de dónde provienen y qué orbitales se combinan. No es el producto. Es como la reacción redox. Cuando ustedes se acuerdan de que inorgánica 1 y inorgánica 2 veíamos potenciales redox, podíamos poner la escala de potenciales. Que yo ponga las especies en el diagrama no significa que las tenga. Lo que yo tengo al final es la del medio, la molécula que estoy formando, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Yo no estoy midiendo el átomo de oxígeno más, estoy viendo la molécula. Por eso se llama orbitales moleculares, porque veo moléculas, no átomos aislados. Yo parto de los átomos aislados para construirlo, ¿sí? Pero yo al final no mido eso. En ese sentido, creo que valdría la pena que viéramos, pues, qué es una molécula, ¿no? En otros términos que se llaman parámetros de enlace. Entonces, ahorita lo vamos a revisar. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? El de nitrógeno, traten de ensayarlo. Si tienen dudas, lo revisamos la próxima clase. Me gustaría revisar lo de los parámetros de enlace, nada más que déjenme ver que lo localizo. Aquí está. Vamos a hablar de parámetros de enlace, ¿sale? Porque estamos partiendo de un hecho. El hecho es que estamos diciendo que vamos a tener moléculas y vamos a ver cómo es el enlace. Ya vimos características y modelos de enlace covalente. Pero todavía no hemos visto algo fundamental, que yo creo que a lo mejor tenemos que haber empezado antes. Pero como la dinámica, ya habían visto teoría de repulsión de pares electrónicos, modelo de Lewis, me pareció pertinente ver orbitales moleculares. Pero estos parámetros de enlace, ¿qué es? Primero hay que definir qué es un enlace químico. ¿Quién me puede definir qué es un enlace químico? Todo el mundo dice que un enlace químico, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Si yo tengo un átomo y yo tengo pegado a otro átomo, y estos son el átomo A, que se une al átomo A, entonces me va a formar una molécula que es A2. Y la mayoría de la gente me dice, el enlace químico es esta rayita. Defínanme esa rayita. ¿Qué es esa rayita? O sea, no es trivial, ¿eh? No es una pregunta trivial. Ahorita vamos a ver por qué no es trivial. Pero en sus propios conceptos, que ya llevan muchos años estudiando enlace, ¿qué creen que sea un enlace químico? Un enlace. A ver, Toño, pregúntale a alguien en particular, elige alguna persona. Bueno, pues Omar, que levantó la mano. Omar levantó la mano, muy bien, pues Omar. Adelante, Omar, te escuchamos. Buenos días. Bueno, yo lo definiría como la fuerza que une, pues, la fuerza atractiva que une a átomos para formar los compuestos químicos. Una fuerza atractiva que une átomos, muy bien. Muy buena definición. Ahorita vamos a ver qué le falta, qué le sobra, y dependiendo de quién, ¿no? Quién lo diga. A ver, ¿alguien más que complemente o que tenga otra opinión aparte de lo que dijo Omar? Esto lo tendrían que saber porque está en la facultad de química. Entonces les deben de saber conocer mejores propiedades químicas que físicas. Sí, escucho. Yo pensaría que es la interacción como electrostática entre los electrones de la última capa de los átomos. Una interacción electrostática. Entonces, si se fijan, ¿quién me habló que no alcancé a ver el nombre? Astrid. Astrid. Lo que dice Astrid y lo que dice Omar son cosas diferentes. Están con lo correcto, los dos están equivocados. Para eso vamos a ver algo que recopilé. Y diferentes definiciones de enlace químico. La primera definición la saqué de un libro que me gusta mucho. Si se lo pueden conseguir, consígaselo. Yo lo tenía en papel y me lo robaron. Que era el libro de la naturaleza del enlace químico de Linus Pauling. Me lo compré en la Lagunilla. ¿Conocen la Lagunilla? Hay cosas muy interesantes ahí.
Se establece que un enlace químico entre dos átomos o grupo de átomos, cuando la fuerza que actúa entre ellos son de índole tal que conduce a la formación de un agregado de suficiente estabilidad, que es conveniente para un químico considerarlo como una especie molecular independiente. Entonces, básicamente lo que dice Omar. Lo que dice Omar es lo que dice Linus Pauling, que es una definición, que es una fuerza que hay entre átomos y los mantiene unidos, ¿no? Y agrega a Pauling, pues es lo que le conviene a un químico para decir que es una especie química, ¿no? Porque hay veces que la diferencia entre un enlace químico o un enlace intermolecular, pues es sutil, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, eso lo dice Pauling. Luego me fui a algo más parecido a lo que dice Astrid, que es la siguiente. Hay un libro muy clásico, ya tiene muchos años, que se llama Valence en inglés, y Coulson. Lo escribió. Coulson era un cuate que hacía estructura de la materia, hacía cálculos teóricos y teoría, ecuaciones de onda y todo este tipo de cosas, funciones de onda y demás. Y hizo un libro muy didáctico. Y tuvo tanto éxito este libro que sus alumnos y la gente que era llegada a él, después de su muerte, los siguió reeditando, pero con su mismo nombre. De hecho, no se pusieron los nombres que lo reeditaron, ¿no? Como en la parte principal. Es como un homenaje a este hombre, Coulson. Y dice, está claro que la descripción íntima del enlace químico debe ser esencialmente electrónico, que es lo que dice lo que decía Astrid. El comportamiento y la distribución de los electrones en torno al núcleo es lo que da carácter fundamental al átomo, lo mismo que debe ser para la molécula. Por ello, en cierto sentido, la descripción de los enlaces de cualquier molécula es simplemente la descripción de la distribución electrónica. Coulson dice que la descripción electrónica, para mí Coulson tiene ahí un fallo garrafal. El enlace, como bien dijo Omar, es lo que mantiene unidos a los átomos. Si no, no sería enlace, pues el enlace pues es de ahí la definición de la palabra enlace, ¿no? Entonces yo puedo escribir electrónicamente lo que hay alrededor de los átomos, aunque sea en una molécula, y no necesariamente tiene que haber enlace. Y eso se le olvidó a Coulson mencionar. Luego me voy a cosas más didácticas. Hay una página que se llama LearnChem para aprender química y tiene un glosario, y el glosario dice, es una página muy popular en el mundo sajón, dice la energía que mantiene unido dos átomos en un compuesto. Entonces ya no es la fuerza, es la energía. Y una fuerza eléctrica que une a los átomos lo pone Laboratorio de Ciencias Cognitivas de la Universidad Princeton. La Universidad de Princeton es una universidad famosa en Estados Unidos y tiene un laboratorio de aprendizaje, ¿no? De conocimiento. Y ahí tiene muchas material y definiciones, dice es una fuerza eléctrica. Se fijan, la más simplona de todas es esta, y es la que une a todas las demás. Linus Pauling habla de electrones ni configuración ni nada. Coulson habla puro de configuración electrónica. Y esto no habla más que de energía y unidos. Y la última definición, quizás la más simple y la más completa, porque es algo que es una fuerza que une a los átomos y tiene naturaleza eléctrica. Es decir, los electrones están involucrados. Eso es lo que sabemos. Y en ese sentido, nosotros sabemos que podemos describirla. Pero de eso va a depender nuestros modelos. Ya vimos el modelo de enlace covalente a través de orbitales moleculares y ya vimos que hay que describir electrónicamente todas las cosas. Hay que exponer los niveles energéticos de los átomos, de los orbitales atómicos, de los orbitales moleculares, etc. Pero eso no existe, son inventos nuestros, son modelos que nosotros hemos hecho. Lo que sí existe es lo que nosotros vemos. Que nosotros ponemos esta molécula que todo el mundo sabe cuál es. A ver, ¿quién me puede decir cuál es? Muy popular en nuestros días. Isaac. Etanol. Etanol. ¿Por qué es muy popular en nuestros días? Porque nos lo tomamos. Yo iba a decir que nos ponemos en las manos para limpiarnos, para no contagiarnos del COVID. Ah, bueno, sí, también. Pero es más divertido lo que tú dijiste. Bueno, está bien, te concedo la razón. Entonces, nosotros le ponemos rayitas, ¿no? A las bolas son los átomos y las rayitas son los enlaces. Entonces, esto es una fuerza que requiere una energía si la queremos romper, ¿sí? Y yo puedo tener a esta molécula en diferentes condiciones dependiendo lo que a mí me convenga. Para mí las condiciones normales son estas, que son una temperatura suave,
No una temperatura ni muy baja ni muy alta. Si yo tomo la molécula de etanol y yo la someto a una temperatura muy alta, voy a darle suficiente energía y voy a romper los enlaces. Entonces voy a tener a todos los enlaces, a los átomos volando por ahí a altas temperaturas. Entonces eso ya no va a ser una molécula, ni voy a tener enlaces químicos. Y si yo tengo al etanol congelado, voy a tenerlo ordenado perfectamente formando un sólido. Y este sólido va a haber dos tipos de interacciones, las que hay entre moléculas y las que hay dentro de las moléculas. Las que hay entre moléculas, ya las vimos, se llaman intermoleculares, las que hay dentro de las moléculas se llaman intramoleculares, las intramoleculares serían los enlaces químicos. Entonces hay una clara diferencia entre las inter y las intra. ¿Cuál es esa clara diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre inter, que es así, o intra, que es dentro? Las intra son los enlaces. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en las intra estamos viendo sobre cómo están unidos los átomos entre sí. Y Sí. en las inter no vamos a separar como tal a los átomos, como cuando subimos la temperatura, sino vamos a ver cómo interaccionan esos conjuntos de átomos unidos de cierta manera. Y si yo te presento ese dibujito que está aquí, este que estoy marcando con el cursor, ¿tú me podrías señalar cuáles son dónde están las inter y dónde están las intra? Sí, las inter están, por ejemplo, solamente en una molécula. Las rayitas, por ejemplo, que decíamos que unían a las bolitas, a los átomos. Y en este caso, las inter podrían ser entre una molécula y otra, como los espacios que hay entre ellas. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo distingues? Porque yo le pinté rayitas. Si no le hubiera pintado rayitas, ¿no lo sabrías? Pues sí sería más complicado de ver, No. pero también por la proximidad que tienen, ¿Cómo se llama esa proximidad? la distancia de enlace. Distancia. La distancia. Entonces, si se fijan, de forma natural, ustedes mismos han sacado dos parámetros importantes. Uno es la distancia, lo que acabas de decir, y el otro es qué tanta energía me cuesta romper esas rayitas. Entonces, vamos a tener experimentalmente dos tipos de parámetros que nos van a decir si está enlazado o no está enlazado. Los átomos, si están unidos o no van a formar un enlace o no van a formar un enlace. Y yo voy a poder caracterizar ese enlace. Entonces, la primera es la fuerza de enlace. Yo requiero cierta energía, por eso las definiciones hablaban de fuerza o energía. La energía es cuando yo lo rompo, ¿no? La fuerza es lo que los mantiene unidos, que tan fuertes están unidos. La energía de enlace es el cambio de entalpía que se requiere para disociar un mol de una sustancia gaseosa. Así es como se define la energía de disociación. Entonces, si yo tomo la molécula de clorogas, es decir, yo tomo la molécula de Cl2, que es esta, tiene un enlace, solo un enlace. Si yo le doy suficiente energía para romperla, la voy a disociar. Entonces, la energía que me tomo disociarla, pues es 242 kilojoules por mol. Donde esto es delta. Esto debe ser una letra griega delta. CLL representa la energía de disociación del enlace cloro-cloro. ¿Sí? Entonces, fíjense en el valor 242 kilojoules por mol. Si yo hago lo mismo con otras moléculas, yo puedo encontrar valores. Ya hablábamos que el nitrógeno, que tenía un orden de enlace 3, porque tenía un triple enlace, tenía una energía de disociación muy alta. Ya habíamos hablado de ella, 944 kilojoules por mol. ¿Esto qué quiere decir? Que me cuesta mucha energía romperlo. El hidrógeno tiene un enlace sencillo. El yodo también. Y fíjense la diferencia de energías. 436 y 151. Y esto me habla de la naturaleza del enlace químico. Yo puedo ver ciertas tendencias en enlaces sencillos, dobles o triples, y también puedo ver algunas tendencias que, si yo me fijo, por ejemplo, en el enlace yodo-yodo y hidrógeno-hidrógeno, cuando yo hablo del yoduro de hidrógeno, el promedio del yodo-yodo y el hidrógeno-hidrógeno no es lo mismo que esto. Es decir, no son promedios. Es más complicado el enlace químico. ¿Sí?
Hay moléculas que tienen un doble enlace y que tienen una energía de disociación altísima, ¿no? El monóxido de carbono. Y eso le da propiedades químicas muy interesantes. Los parámetros por excelencia van a ser la energía y la distancia. Entonces, yo puedo usar muchos modelos, puedo usar muchas teorías, pero lo que me va a decir en realidad si va a haber enlace químico o no, no son las teorías y los modelos. Con eso simplemente tratamos de entender las cosas, cómo funcionan. Pero lo importante es la realidad, ¿sí? Ustedes cuando se enamoran, no agarran la aplicación y ven, le meten las características de una aplicación de enamoramiento del ¿cómo se llama? Del smartphone para decir si el smartphone no les va a decir si están realmente enamorados o no. Ustedes lo viven de otra manera, ¿no? Se dan cuenta de otra manera, no porque se los diga una teoría o un programa. De la misma manera, la realidad es una. Y yo lo que puedo medir experimentalmente, más o menos fácilmente, son energías de enlace y distancias de enlace. Y estos son los que vamos a considerar parámetros de enlace, para saber si están unidos o no están unidos. Las distancias de enlace pues, van a depender también del tamaño del átomo. Por ejemplo, el hidrógeno es un átomo muy pequeño y las distancias son pequeñas. Si yo voy aumentando, por ejemplo, es una escala con los átomos unidos a hidrógeno, el más grande sería el yodo, fíjense cómo aumenta. Y las energías de enlace, pues varían de todo, no hay una clara correlación, ¿sí? Depende de con quién esté el vecino. Lo mismo que ustedes, si ustedes forman una pareja con una persona, su interacción o su fuerza de unión, pues dependerá de cada persona, no dependerá de su altura, ni dependerá de su cartera, bueno, no debería, ni dependerá de otros parámetros, o sea, es más complicado que eso, ¿sale? Cuando tenemos moléculas poliatómicas, es decir, que tienen más de 2 átomos, más de diatómicas, por ejemplo el metano, que es CH4, lo que sucede es que tenemos 4 átomos. Entonces, si yo disocio 4 hidrógenos, tengo que dividir la energía entre 4 para poderla sacar por enlace. Entonces, la energía siempre va por enlace, no por grupos de enlace. ¿Vale? Entonces, para calcularla experimentalmente cuando tengo más átomos, pues es más complicado, ¿no? Entonces, tenemos que sacar promedios y lo que hacemos es eso, estudiar muchas moléculas, romper los enlaces y ver los promedios. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la energía de cierto enlace en particular, pues va a estar alrededor de esa medida, no de esto. Es como la altura en las personas. Si yo digo, la media de estatura en hombres en la Ciudad de México es 1,75, por poner un número, ¿no? No sé cuánto sea, por poner un número. Entonces, si yo tomo a una persona aleatoriamente, pues yo sé que por probabilidad me va a ser más o menos certero que encuentre a alguien que esté cerca del 1,75. De verdad, donde nos podemos encontrar a Toño, que pues, se sale totalmente de la norma, está mucho más alto, o otro, ¿no? Ya iba a decir al doctor Castro, también se sale al otro extremo. Atomito. Sí. Sin embargo, este es un efecto relativamente pequeño, sugiere que los enlaces están realmente entre los átomos. Entonces, pero la energía cambia poco. Las estructuras cambian más que las energías, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la energía enlace? Es lo que les decía. El hidrógeno, 462. El cloro, 242. Si yo los promediara, me daría 300 y pico. Y cuando yo veo la energía enlace, HCl es más grande que los otros, no es el promedio, es más complicada. En cambio, lo que sí yo puedo notar claras diferencias es en las energías de enlaces sencillos, dobles y triples, de acuerdo a mis modelos de enlace. Pero nuevamente son unos modelos de enlace. Yo, a partir de los datos experimentales, que infiero que puede tener un enlace sencillo, uno doble y uno triple, no al revés. Normalmente partimos de la realidad para inferir con el modelo. Es más certero eso, porque a veces los modelos nos fallan. Y luego, si se fijan, yo estoy viendo el enlace oxígeno-hidrógeno, pero no es lo mismo cuando está unido un agua que cuando está unido un metil, no es lo mismo el metanol que el agua. Entonces, los vecinos siempre influyen, y eso ya lo saben ustedes y ya lo hemos discutido. Los vecinos no siempre son inocuos, a veces interfieren bastante. ¿Sí?
Cuando el enlace es más fuerte, tendrá una distancia menor. Para poderlo comparar peras con peras y manzanas con manzanas, o ir variando una variable a la vez. Trato de tomar dos átomos diferentes que tengan un radio no muy diferente, y yo veo cuál es la energía de enlace. Si este tiene mayor energía de enlace, tiene una distancia menor, a pesar de que es muy parecida el tamaño de los átomos. Entonces me dice que cuando más alta es la energía, la distancia va a estar más cerca. Y eso lo podemos correlacionar nuevamente con las relaciones amorosas, ¿no? Cuando ustedes tienen una pareja y la unión entre ustedes es muy, muy fuerte, pues es el efecto Moco, donde están muy pegados y no se van a separar fácilmente. ¿Sale? Y también depende de los átomos, ¿no? Si yo veo la distancia y la energía, vean la distancia y la energía cómo correlaciona perfectamente en los halogenuros de hidrógeno. Muy bien. Si yo trato de modelar esto, yo agarro un átomo y otro átomo, el cloro y el hidrógeno, que son los que están representando aquí. Este es hidrógeno y este es cloro. Y yo los obligo a acercarse y hago un cálculo teórico. Llega un momento que hay una mínima energía. Cuando yo los obligo a acercarse más de lo debido, la energía empieza a subir, y si los acerco más, sube muchísimo. Este valor es la energía de enlace. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo consideramos que hay enlace y cuándo no consideramos que hay enlace? Es decir, ¿qué tanto es considerar que van a estar unidos dos átomos o no? A final de cuentas, si yo tengo un experimento de difracción de rayos X, yo lo que voy a ver es que tengo un átomo A unido a un átomo y un átomo B por ahí. Y luego tengo un átomo C por aquí. ¿Cómo sé quién está unido? Si A a B, B a C o C a A. Pues no lo sé hasta que yo mido las distancias. Entonces yo, a partir de ciertas distancias, digo que este está unido con este y este a lo mejor no está unido, este a lo mejor está unido a un D, ¿no? Por ejemplo. Y eso va a depender de la distancia. ¿Cuáles son las distancias normalmente de enlace? Las distancias de enlace van oscilando depende quién sea. Si los átomos son muy pequeños, las distancias van a ser más pequeñas. De 240 picómetros a 350 picómetros ya se consideran las distancias límites. Y aquí lo que estamos considerando es un enlace de hidrógeno que no se considera un enlace químico formal, sino una interacción intermolecular más parecida a un dipolo-dipolo, o lo que es lo mismo, tiene una energía de interacción aproximadamente de un par de decenas de kilojoules por mol. Eso ya no es un enlace químico formal. Para que pueda ser un enlace químico formal, tiene que estar un poco más cerca de esos valores y tiene que estar con valores de energía de varias decenas de kilojoules por mol, 30, 40, 50, ¿no? Y eso cambia mucho. Es lo mismo que la población y la estatura. Yo podría decir, a ver, fulanito, ¿eres alto o chaparro? Y pues cada uno me va a decir lo que él crea, ¿no? Y si yo les hago una encuesta de fulanito, lo paso al frente y le digo, a ver, pongan en una encuesta si es alto o es chaparro, pues unos van a poder decir una cosa y otros van a decir otra. Si es muy evidente, pues todo el mundo va a decir lo mismo. O sea, van a decir que Toño es muy alto, y alguien que mide unos 75, pues unos van a decir que es alto y otros es chaparro. Pero a diferenciar decir que es alto o chaparro, pues es una convención, ¿sí? No existe un parámetro, un chaparrómetro, que yo diga, a partir de aquí todos son chaparros o a partir de aquí todos son altos. Eso no existe, es una convención. De la misma manera, el enlace químico es una convención y estamos alrededor que tiene que ser más alto, más fuerte que una fuente de hidrógeno, que es alrededor de 20 kilojoules por mol, es decir, 40, 50, etcétera, pero no hay una convención muy clara. Lo que sí es muy claro es cómo se organizan. Si yo veo una molécula de agua, la distancia que hay de aquí a aquí, esta distancia es mucho más pequeña que la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Sí? Fíjense. Ahí. Fíjense, la distancia, déjenme borrar esto porque cuando salen esas rayas en esta cosa, me parece muy molesto. Si yo veo la distancia entre esta y esta, eso es una intermolecular, y una intramolecular sería la distancia aquí. ¿Cuál es más chica? Es lo que les decía hace rato. Viendo nada más el dibujito, aunque yo viera los átomos, pues yo sabría cuáles son intra y cuáles son inter. Las que están cerquitas son intra y las que están lejos son inter.
¿de acuerdo? La de la derecha es una molécula de agua, la de la izquierda es un grupo de moléculas de agua. Entonces, y todo esto surge de una razón. De que si yo veo, que estoy diciendo que lo que más importa, lo que más vale son las energías de enlace y las distancias de enlace, pues pues es un poco absurdo tratar de medir todas las distancias de enlace y todas las energías de enlace. Si yo considero hay cerca de 23 millones de compuestos indexados en el Chemical Attracting Index, esto fue hace como 15 años, ahora tendrá mucho más millones. O sea, son muchos millones de compuestos los que están, con los que conoce el humano. Entonces, medirlo de tantos millones y clasificarlo y organizarlo, pues es absurdo. Es una tarea irrelevante. Entonces, por eso tenemos que conseguir estudiar los modelos para que nos traten de explicar las propiedades. Y ya vimos un modelo que es el modelo de enlace covalente, donde se basa que se van a compartir los electrones. Si se fijan en los diagramas de interacciones, se van a compartir todos los electrones. No van a estar los electrones más cargados en un átomo que en otro. Entonces, por eso el enlace covalente puro es cuando no hay una diferencia electronegatividad, cuando no hay un átomo que jale más los electrones que el otro. Cuando uno se va haciendo más gandalla y el otro más desprendido, uno va a quedar quedándose con los electrones y el otro lo va a quedar perdiendo, y eso le voy a llamar iónico, se van a formar iones. Y cuando todos comparten por igual, se llama metálico, ¿sí? Pero que todos los electrones están sueltos, eso lo vamos a ver un poco más. Y eso tiene, los modelos más comunes, vamos a ver el covalente, ahorita vamos a retomar un poquito lo que vimos de covalente, son compuestos que se comparten, y hay muchos modelos, ¿no? Entonces, algunos de los modelos son, oye, se me fue. Algunos de los modelos son el modelo de luz, ya lo vimos, orbitales moleculares, enlace de valencia lo vimos. Hay muchas otras teorías que podemos ver, pero no. La polaridad de un enlace en un enlace covalente. ¿Qué es la polaridad de enlace en un enlace covalente? Hay lo que llamamos enlaces covalentes polares y no polares, ya lo vimos cuando vimos fuerzas intermoleculares. Y eso quiere decir que la densidad electrónica está más cargada a un lado que en el otro. Si yo pongo la molécula de cloro, ambos átomos tienen la misma capacidad de atraer los electrones porque son idénticos. Entonces voy a tener una distribución simétrica de la nube electrónica. Cuando yo pongo un átomo más electronegativo que el otro, la distribución electrónica cambia. Entonces voy a generar un dipolo. Y eso ya lo saben hacer ustedes. ¿De qué depende? Pues normalmente de un parámetro experimental que se inventó un loco y se llama electronegatividad. Pero ese parámetro nos ayuda mucho a decir si puede ser covalente o no puede ser covalente. ¿Por qué? Linus Pauling propone que la diferencia de electronegatividad nos puede ayudar a saber si es un compuesto covalente, un covalente polar o un iónico. ¿Y cuál es el límite? Nuevamente, ¿es alto o chaparro? Cuando hay un enlace covalente polar, obviamente la densidad de cargas cambia. Ahí lo más azul es más positivo, lo más amarillo es más negativo, o lo más rojo es todavía más negativo. Y se puede generar momento polar, eso ya lo vimos. Vimos que evidencia física. No sé si vimos este video, ¿no? ¿Verdad, Toño? No sé si lo vimos este semestre. Es Seguro una... lo vimos, pero no recuerdo. Fíjense, un chorrito de agua. Sabemos que el agua es un momento dipolo. ¿Cómo sabemos? Le ponemos una carga eléctrica y cuando la carga eléctrica atrae hay una atracción de entre la carga eléctrica, va haciendo una interacción ion-dipolo. Y eso lo podemos ver experimentalmente en nuestra casa todas las veces que queramos. Simplemente necesitamos un peine y un chorrito de agua, ¿sale? Y simplemente lo que estamos haciendo es ordenando esto. Los enlaces químicos están aquí, pero quien le da la estructura de dipolo son la estructura de la molécula. Estos son cómo calcula el momento de dipolo, no lo vamos a ver en este momento. El porcentaje de carácter iónico. Esto lo regresaremos cuando veamos este enlace iónico. Aquí quería llegar. ¿Cómo sabemos cuál es la diferencia de electronegatividad? Pauling considera que cuando la diferencia de electronegatividad es 1.7, alrededor de 1.6, 1.7, es un enlace
covalente, y más allá, cuando la diferencia es más grande, es iónico. Y de repente tiene errores, ¿no? Por ejemplo, la molécula de ácido fluorhídrico está en el límite, debería ser iónica, y no lo es porque es una molécula discreta, pura. En cambio, el fluoruro de litio sí tiene una diferencia electronegativa muy grande y se comporta como iónico, como iones. Y entonces, esa diferencia de enlace, de que considerando que tiene enlaces, una diferencia de electronegatividad muy pequeña es covalente y muy grande va a ser iónico, la diferencia cae en muchos errores. Entonces, lo que hay muchos otros tratamientos. Les recomiendo este artículo del Sproul de Chemical Education de 2001, número 3, página 78. Y lo que me dice es que si yo agarro dos átomos y veo la diferencia de electronegatividad comparado con el promedio de electronegatividad, yo voy a poder ver zonas donde hay enlaces covalentes, enlaces iónicos y enlaces metálicos. Todavía no sabemos qué es el enlace metálico. O la más baja electronegatividad contra la más alta electronegatividad, y puedo diferenciarlo mejor. Y los casos patológicos, como el del fluoruro de hidrógeno, no caen en este sentido, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros tenemos modelos y que Pauling nos propone un modelo simplista que es la diferencia electronegativa nos ayuda, es un buen indicio, pero hay muchos casos patológicos. Hay varias otras opciones, ¿sale? Entonces, los modelos los parámetros de enlace, entonces, en pocas palabras, son dos, la distancia y el enlace. ¿Y de qué valor estamos hablando? Energías mayores a 20 kilojoules y distancias de 3.5 más ya no se consideran normalmente enlaces químicos. Depende un poco del tamaño de los átomos, ¿no? Entonces, es más o menos claro el poder entender cuándo una molécula empieza y cuándo una molécula termina. ¿Sí? Más o menos una idea de la realidad. Es importante el no casarnos con los modelos, porque pues cuando estaba Lewis, pues el teoría del octeto era la neta del planeta, pero pues ya vimos que tiene un montón de errores. Cuando empezó a avanzar la física y empezó a poner otros modelos, pues se vio que ese modelo estaba muy superado. ¿Quién les dice que en unos 20 o 30 años no tengamos un modelo más apropiado para describir? Lo que no cambia son la distancia de enlace, la energía de disociación, son los parámetros más importantes para saber si hay enlace químico o no hay enlace. Y obviamente es una energía que tenemos, una fuerza que tenemos que vencer, para lo cual se convierte en energía y hay una distancia muy pequeña, ¿no? Entonces, la diferencia fundamental es las distancias y la energía. Las distancias son más evidentes a simple vista, las energías no tanto, pero es importante considerarlas. Si yo quiero disociar la molécula de nitrógeno, yo sé que me va a costar mucha energía. Si yo quiero disociar el hidrógeno, me va a costar menos energía, porque el orden de enlace es menor, el orden de enlace es mayor, pero fundamentalmente porque la energía de enlace es mucho menor en el hidrógeno que en el nitrógeno. ¿Sí? En ese sentido, ya hemos visto enlace covalente y metálico. Me gustaría que pusiéramos en una pizarra ahora las propiedades que ustedes consideran de los compuestos covalentes. ¿Cuáles son las propiedades que podemos medir, ver o palpar de un compuesto covalente? ¿Cómo son? ¿Tienen puntos de fusión altos o puntos de fusión bajos? Generalmente bajos, a no ser que sean compuestos reticulares. Puntos de fusión bajos. Punto de fusión. Reticulares. Eso es muy buena observación. Tenemos que definir lo que es un compuesto molecular y un compuesto reticular. Lo vamos a ver con dibujitos más bonitos. ¿Sale? ¿Qué otra propiedad? ¿Son duros o no son duros? En el chat pusieron que no conducen electricidad, lo cual es Ya muy lo veo. aceptado. Vamos a ver, no conducen electricidad. Eso lo puedo medir fácilmente. Ni fundido ni en disolución, ¿verdad? Sí, profe.
¿Qué más? En el chat pueden poner cosas. Ya lo tengo abierto. Dureza, ¿cómo es la dureza? Son duros. Alta dureza. Dureza. Dureza no. Dureza muy grande. Los reticulares. Muy baja. Los moleculares. ¿Vale? Ahorita, entonces, nuevamente me salen dos cosas, dos diferencias fundamentales. La dureza. ¿Qué unidad se mide la dureza? ¿Quién me puede decir cómo se mide la dureza? Bueno, yo he visto que generalmente se mide con la escala de Mohs, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo va la escala de Mohs? Es de 0 a 10, donde 10 es el diamante, que es el más Sí. duro. ¿Y el más suave? Ahí El ese sí no talco, lo ¿no? conozco. El talco, claro. El talco es el más suave, por eso el talco se le ponen en ciertas zonas a los bebés, ¿no? Porque es muy suavecito. Es uno talco, 2 yeso, 3 calcita, 4 floritas, etcétera, ¿no? 5 patita, etcétera. Entonces, es quién se la raya uno a otro. Si yo puedo rayar un mineral a otro, pues es que es más duro. El que se las raya todas, a todos, es decir, puedes generar una raya o rayarlos o deformarlos, es el más duro y ese es el diamante. ¿Sí? Entonces vemos que el diamante lo consideramos covalente y es muy, muy duro. El oxígeno es covalente, pues sí, sí es duro, sí es covalente, pero las propiedades que observamos a veces dependen del enlace covalente y a veces no dependen del enlace covalente. Es lo que vamos a aprender en lo que es un compuesto molecular o un compuesto reticular, que no necesariamente todos han visto. Yo creo que eso lo va a haber diferencias entre moleculares y reticulares, lo vamos a ver para la próxima clase. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profesor. Profe, ¿se podría incluir también que se da entre no metales? Ok, me parece muy interesante. Entre no metales. Vamos a ver qué también, la próxima clase también lo comentaremos, a ver qué tan cierto es esto. ¿Sí? Porque a veces tratan de considerar un enlace covalente como algo entre no metales, y si ya tiene un metal ya no puede ser covalente. Y a veces no es tan simple. Pero bueno, lo veremos, porque tenemos que ver todavía el enlace de coordinación. Pero bueno, esta es muy buena observación, gracias. Entonces lo vamos a ver y lo vamos a correlacionar. Es muy importante ver la diferencia entre moleculares y reticulares. Y que la entiendan y que la visualicen. Entonces, para la próxima clase, porque ahorita pues ya se acabó. ¿Alguna otra cosa? No, profe, todo bien. No, profe. Sale pues, entonces nos vemos la próxima clase, ¿sale? Que estén muy bien. Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Igualmente, profe, que le vaya muy bien. Bye, igualmente.